Bienvenido, te voy a pedir, acompáñame a resolver estas preguntas, las siguientes 5 preguntas de la guía Exacer de Mate. Mira, esta ya es una pregunta de cálculo diferencial. Realmente cálculo diferencial lo solemos abordar desde los límites. El concepto de límites, vemos un punto, una línea, una barrera, a la cual cada vez nos acercamos más y 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 nos vamos acercando más y más y más, pero sin jamás llegar a tocar este límite. Siempre estaremos más cerca, más cerca, más cerca. Cuando estoy de manera presencial, les suelo comentar, hago un ejercicio que les pido que se pongan de pie frente a una pared y les digo, vas a dar un paso y luego la mitad de ese paso y la mitad de ese paso y así sucesivamente, es decir, cada vez vas a avanzar la mitad. La pregunta es cuándo llegas a la pared. La respuesta es más, ¿no? Ese es el concepto de límite, nos acercamos y cada vez estamos más cerca, cada vez más y más y más, pero sin jamás llegar a alcanzarlo. ¿Ok? Cuando hay funciones que tienen un límite, nos acercamos sin jamás llegar a tocarlo. Hay otras funciones donde el límite no existe. ¿Ok? Aquí nos están entonces pidiendo en cota de límite. En este caso, lo más probable es que sí exista este límite. Y generalmente, cuando nos piden calcular el límite, lo único que hay que hacer es sustituir. Aquí esto se lee, ya sabes. Límite de x cuando tiende, y aquí dice cuando tiende al infinito. Generalmente lo único que hay que hacer es sustituir este valor de x en nuestra función y hacer el cálculo. Pero aquí, si hacemos esto, así de manera directa, nos encontraremos con una incongruencia porque dividir entre infinito está prohibido, eso no se puede hacer. Tenemos que hacer entonces algunos procedimientos. Entonces, cuando te encuentras con algo como esto, paso uno, nos vamos a fijar. O sea, primero tenemos una expresión racional, es decir, tenemos una fracción. Y luego tenemos que hay que sustituir por infinito. No lo podemos hacer directo. Entonces, cuando te encuentras en una situación de ese tipo, lo que hay que hacer es fijarnos. ¿Cuál es la x con exponente mayor? Tenemos 2x. Las dos tienen el mismo exponente, o sea, las dos están elevado a la 1. ¿Por qué comento esto? Porque el siguiente procedimiento es vamos a dividir absolutamente todos los términos entre la x que tiene el exponente mayor. Mira, como ya sabemos que es la propia x, hacemos esto. Entonces, absolutamente todo lo vamos a dividir entre, en este caso entre x, porque ese es el máximo exponente. Esto nos va a llevar a lo siguiente. Como si dijéramos este x con esta x, se cancelan, se van, que sobrevive el 3. Esta x con esta x que se van, que sobrevive el 2. Ahora, aquí cuando tenemos cualquier número dividido entre infinito, nos va a dar 0. Recuerda, cualquier número dividido entre infinito nos va a dar 0. Con esto pues ya prácticamente puedes ver cuál es la respuesta. Después de aplicar el procedimiento y simplificar, llegamos a esta fracción. Tengo 3 y no le quito nada, pues me va a quedar 3. 2 y no le quito nada, me queda 2. Resultado 3 medios. Por tanto, la respuesta correcta aquí es la C. Hay distintos procedimientos, ¿ok? Depende cuál sea el tipo de expresión, va a ser el tipo de procedimiento que vas a utilizar para calcular el límite. En este caso, cuando tienes una expresión racional y x está tendiendo al infinito, entonces lo que vamos a hacer es dividir todo entre la x de mayor exponente, ¿ok? Para que te acuerdes. Entonces, avancemos a la siguiente pregunta. Y
Igualmente es una pregunta de cálculo diferencial. Aquí ya directamente cálculo diferencial porque nos piden determinar la derivada. Nos entregan esta función. Hay que recordar que cuando tenemos una función de este tipo, coseno de x, entonces nuestra derivada, y la derivada de esto, va a ser menos seno, acuérdate, la derivada de coseno es menos seno por la derivada del argumento. Entonces con esto ya nos empezamos a dar cuenta, mira, nos tiene que quedar menos seno. Pues ya de entrada podemos descartar esta opción, no nos va a dar esto. Si yo derivo esto, entonces mira, me va a quedar menos seno del argumento 3x menos 45 multiplicado por la derivada. Si yo derivo esto que está aquí, este 3x, hay que recordar lo siguiente. Mira. Aquí la derivada sería, la derivada de 3x es simplemente 3. ¿Por qué? Cuando tengo un tipo de estas funciones, x se hace 0. Porque hay que recordar que hay que restar 1 al exponente. Entonces ahí tenemos 1. 1 menos 1. Mira, lo voy a hacer aquí paso a pasito. Me dice que cuando yo tengo algo como esto, le tengo que restar 1 al exponente. Aquí el exponente de esa x es 1. Y yo resto 1 menos 1. Y entonces me va a dar 0. Y cualquier cosa elevado a la 0 es 1. Me quedaría 3 por 1, que es 3. Aquí por eso está derivada. Y por esta misma razón, esto de aquí simplemente se va a anular. La derivada de cualquier constante, es decir, de cualquier número, es 0. Aquí me dice que me queda menos seno de 3x menos 45. A la derivada sabemos que es 3 multiplicado por 3. ¿Okay? Estamos a un pasito. Estamos a un pasito de terminar. Este 3 que está multiplicando, mira, lo puedo pasar al frente. Este 3 va a multiplicar a menos seno. ¿Okay? Para que se vea mejor así. A menos seno de 3x menos 45. Ya se va apareciendo esto que tengo de acá. Entonces hago esta multiplicación. 3 por seno me va a dar menos 3 seno de 3x menos 45. Ese ya es mi resultado. ¿Sí? Esto que acabo de colocar aquí. Resultado. Menos 3 seno de 3x menos 45. Aquí está la respuesta. Ya vimos que no es esta, porque nos faltaría este menos 3. Es menos 3 porque era la derivada, de ahí salió este número. Y por eso mismo se nos fue la x, esta x se fue. No puede ser esta tampoco. Bien, por esa razón es esta de aquí, listo. Aquí la recomendación, pues ya sabes, es repasar las reglas de derivación. Y con la primera regla de derivación, mira, con esa ya nos defendemos bastante bien, ¿eh? Pregunta 33. Indica si la siguiente función en trozos es una función continua y derivable. Ok, vamos a analizar. Tenemos aquí una función lineal. ¿Por qué? Porque el máximo exponente es 1. Esta es una función lineal. ¿Cómo se representa una función lineal? Por una línea. Y aquí nos dice cuando x es mayor a 3. O sea, resulta ser que esta función empieza desde aquí. Esta función arranca desde aquí. Luego tenemos esta función de acá, que va a ser una función cuadrática. Y una función cuadrática siempre es una parábola. Y aquí nos dice cuando x es igual o menor 3. O sea que esta parte de aquí le corresponde a esta función.
Por eso es una función a trozos. Pareciera, ¿ok? Pareciera que es una función continua, pero en realidad son dos funciones unidas, ¿no? Dos funciones unidas. Ahora, pequeño detalle importante. Aquí nos dice mayor, de que no es exactamente en el 3, sino es pasando el 3. Y aquí nos dice igual o menor. En esta vamos a llegar exactamente a 3, en la cuadrática. Y luego con la lineal, enseguida después de 3. ¿Eso qué quiere decir? Que esta función es continua. Y aquí tenemos una función continua. De hecho, la misma gráfica lo muestra. No hay ningún salto. Y también no hay ningún punto que no esté definido para estas funciones. ¿Sí? Cualquiera de estos puntos, ¿okay?, resulta de hacer las operaciones. Si nosotros le damos estos valores a x, nos va a dar siempre un valor para y. La función está definida cuando ingresamos un valor para x, pero no nos devuelve un valor para y. No es el caso de ninguna de estas funciones. Entonces está definida, por lo tanto es una función continua. Y una función continua siempre va a ser derivable. Ya tenemos la respuesta. Esta es una pregunta más teórica que otra cosa, es sencilla. Pues ya hay que tener presentes estos conceptos que son básicos. Entonces esta es una función continua y es derivable. Cuando nos dicen derivable en todos los reales, entonces podemos obtenerlo en todo el plano cartesiano. Recuerda que aquí están todos los números reales, ¿ok? Esta es entonces la respuesta correcta. Una pregunta sencilla, pero que sí pone a prueba tus conocimientos teóricos. Vamos para la 34. Las preguntas anteriores habían sido de cálculo diferencial. Bueno, ahora nos van a pedir cálculo integral. Justo, hay que integrar. Y aquí nos van a pedir que apliquemos, por así decirlo, la regla de integración más sencilla, más fácil. Sería esto. N más 1 sobre N más 1. Okay, y esto es lo que nos va a ayudar a obtener esta integral. Se trata de una integral definida porque si tenemos límites. Nos dice, vamos a integrar desde 0 hasta 2. ¿Okay? Si yo aplico esta regla, mira, tengo x, 3. Entonces si aplico la regla va a ser más 1 sobre 3 más 1. Cuando yo aplico esto, entonces voy a obtener x a la cuarta sobre 4. Listo. Esta es mi integral. Ya hice la integración. Así de sencillo, ¿no? Así de fácil, ya que ya tengo mi integral. X a la cuarta sobre 4. Ahora, cuando me entregan estos valores, son mis límites de integración. Desde 0 hasta 2. ¿Qué significa esto? Que voy a sustituir donde está x, voy a poner estos valores. Y para aplicarlo, tengo que hacer esto. Límite superior menos límite inferior. Este es mi límite superior, este es mi límite inferior. Tendría que quedarme así. Y yo sustituyo 2 elevado a la 4 sobre 4 menos 0 elevado a la 4 sobre 4. ¿Ok? Estoy haciendo esto. Ya que integré, ya tengo aquí mi integral. De x a la cuarta sobre 4. Ahora, sustituyo mis límites. Límite superior menos límite inferior. Límite superior es 2, límite inferior es 0. Donde está x, sustituyo esos valores y hago las operaciones. ¿Qué va a ocurrir? Aquí esto se hace 0. ¿Sí? Cualquier 0 elevado a la cuarta es 0. Entre 4, pues esto es 0. O sea que esto no nos interesa. 2 elevado a la cuarta. Mira, potencias, recuérdalo. Me dice el 2 multiplícalo 1, 2, 3 y 4 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. ¿Ok? Ya que ese 2 a la cuarta es 16 sobre 4. Y 16 sobre 4 nos da 4. Resultado.
la B. Esta integral definida nos está pidiendo. ¿Qué significa esta integral? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Pues encontrar el área bajo la curva. Como es una x cúbica, probablemente la función se vea como esto. Y lo que nos están diciendo, vas a encontrar el área bajo la curva, que es más bien algo de 0 hasta 2. Vas a encontrar cuál es esta área, qué valor tiene esta área. Y lo que estamos diciendo es que esta área vale 4, en este caso unidades cuadradas, ¿no? Es área. Este es el área bajo la curva. Listo. Contestada la 34. Vámonos con la siguiente, que sería la 35. Y es una pregunta de estadística. Igual es una pregunta teórica, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos básicos de la estadística? Elemento básico de la estadística, porque sin eso no se hace nada. Los datos. No podemos hacer estadística si no tenemos datos. Lo primeritito que necesitamos son datos, información, valores tomados de la realidad. Esos valores son los que nos van a permitir ahora sí realizar todos los cálculos. Entonces son datos, eso es lo principal. Y si te das cuenta, ninguna más tiene datos, o sea que ya con esto en automático descartamos todas las demás. Datos, eso es lo primeritito, lo esencial. Estos datos están tomados. Tenemos un universo donde están todos los datos. Bueno, nosotros tomamos un conjunto de datos, pero rara vez podemos trabajar con todos esos conjuntos de datos. Este conjunto de datos es nuestra población, pero rara vez podemos trabajar con la población. Así es que lo que hacemos es tomamos una pequeña porción. Esta pequeña porción es la muestra. Entonces, estos serían los elementos básicos de la estadística. Necesitamos datos. Todos estos datos forman mi universo. Pero generalmente yo solo me quiero fijar en ciertos rasgos o características. A eso le llamamos población. Pero es muy raro que yo pueda trabajar con la población porque generalmente son una cantidad de elementos bárbara, enorme, tremenda. Para hacer un ejemplo, piensa en el planeta Tierra y luego en los humanos. Ese sería mi universo. Todos los humanos que hay en el planeta Tierra. Pero no voy a trabajar con todos los humanos. Suponte que voy a trabajar solo con los mexicanos. Esa sería mi población. Solo me interesa ver a los... Pero somos ya ahorita más de 120 millones de mexicanos. No puedo trabajar con 120 millones de personas. Tomo una muestra. 2.000 o 3.000 personas. ¿Sí? Esa es la muestra. Entonces más o menos para que se entienda qué es el universo, qué es la población y qué es la muestra. Y finalmente todo eso, o sea, toda la información que yo puedo traer de la población son datos. Aquí la respuesta correcta es la B, pero ahora ya sabes. Pero pues como siempre, antes de despedirme, invitarte para que visites el canal y lo explores porque seguro que te vas a encontrar con algo que va a resultar interesante.